Hoy hablaremos sobre lo que es la técnica por bloqueo del nervio alveolar inferior. Hablaremos un poco también sobre lo que son las reseñas anatómicas, las indicaciones, las contraindicaciones y las complicaciones que puede llevar la realización de esta técnica, ya sea en un consultorio o en las clínicas, como sería en la Universidad Americana. Bien, como sabemos, el bloqueo del nervio alveolar inferior es la segunda inyección más frecuente en el campo de la odontología, luego de lo que sería la infiltración. Hasta podríamos decir que es una de las más importantes. Pero por desgracia, esta también resulta frustrante porque a pesar de que nosotros la realicemos la técnica de manera correcta, esta posee un alto porcentaje de fracaso clínico. Pero la técnica por bloqueo del nervio alveolar inferior nos resulta bastante útil, como por ejemplo cuando nosotros queremos realizar procedimientos en un solo cuadrante, podemos realizar la técnica por bloqueo del dental inferior. A continuación pasaremos a hablar sobre lo que son las reseñas anatómicas, las contraindicaciones, las indicaciones y por último explicaremos cómo se debe realizar esta técnica de manera correcta y los principios básicos que se deben tomar en cuenta a la hora de realizarlas con un paciente. Ok, continuando con el video acerca del bloqueo del dentario inferior, ahorita vamos a hablar brevemente sobre una reseña anatómica, las indicaciones, las contraindicaciones y las complicaciones que presenta el realizar la técnica del bloqueo por método directo, ¿no? Entonces, como sabemos, como base, el nervio de mayor importancia para cualquier odontólogo es el trigémino. Este presenta 3 ramas, pero la que nos interesa ahorita, ya que hablaremos sobre el bloqueo del nervio alveolar inferior, es la rama mandibular. Decimos que esta sale de la base del cráneo a través del agujero oval. Esta usualmente la podemos dividir en lo que serían 2 ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. En síntesis, el nervio mandibular podríamos decir que es el único de las 3 ramas del nervio trigémino que es mixto, porque además de dar una inervación sensitiva, esta es la responsable de la inervación motora a los músculos de la masticación. Decimos que este presenta varios ramos, como por ejemplo la rama meningea, el nervio pterigoideo interno medial, el nervio bucal, también presenta lo que es el nervio auriculotemporal, el nervio lingual, como observamos en la imagen, y el de nuestra importancia, que es el nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior o dentario inferior entra a nivel del agujero mandibular que está en la cara medial de la rama de la mandíbula. Ahí entra al espesor de la mandíbula, al espesor del hueso de la mandíbula, donde inerva las piezas dentales de la hemiarcada correspondiente. Este va por el canal mandibular y va a emerger a un agujero que se llama agujero mentoniano. Una vez que emerge por este agujero, se cambia el nombre y se le denomina como nervio mentoniano. El nervio mentoniano me va a dar inervación sensitiva a lo que vendría siendo la piel del mentón, el labio inferior del lado lateral y a la mucosa en el vestíbulo. También otro nervio que podemos observar en la imagen es el nervio lingual, que como sabemos este da sensibilidad al piso de la boca hasta la línea media, al vientre de la mandíbula, incluso da la sensibilidad a los 2/3 anteriores de la lengua. Acá se une la cuerda del tímpano y da la sensibilidad gustativa, ¿no? Luego pasaremos a hablar con respecto a las indicaciones. Una de las indicaciones básicas a la hora de nosotros realizar el procedimiento del bloqueo del dentario inferior es cuando vayamos a hacer cualquier tipo de procedimiento odontológico que involucre las piezas dentales inferiores de cada hemiarcada, periósteo y hueso, al igual que el labio inferior, mucosa vestibular inferior y piel del mentón. Es decir, en resumen, cuando nosotros realicemos procedimientos múltiples en piezas dentarias mandibulares en un solo cuadrante. Cuando se precise anestesiar los tejidos blandos bucales anteriores a los que son el agujero mentoniano y cuando sea necesario anestesiar los tejidos blandos linguales, ¿no? Luego tenemos las contraindicaciones.
Una de las contraindicaciones básicas con respecto a cualquier técnica, no solo la del bloqueo o el del dentario inferior, es con respecto al conocimiento de la anatomía. Es decir, si nosotros tenemos poco conocimiento sobre la zona a la cual nosotros vamos a anestesiar, no es recomendable realizar la técnica de anestesia porque podemos causar ciertas complicaciones en nuestro paciente. Otra de las complicaciones también bastante importante es cuando nosotros encontremos lesiones, abscesos o alguna otra patología en la región a anestesiar, debido a que podríamos diseminar dicha infección, ¿no? Al igual que cuando nosotros encontremos infecciones agudas o crónicas en la región o en la zona a la cual nosotros vamos a estar anestesiando, ¿no? También a la hora de realizar nosotros la técnica por bloqueo del dentario inferior por método directo necesitamos una amplia visibilidad. Si nosotros tenemos una dificultad de acceso por poca visibilidad, no debemos de realizar esta técnica porque podemos dañar a nuestro paciente. Y por último tenemos lo que son los pacientes hemofílicos, que son pacientes que presentan un trastorno en la sangre debido a que no se puede coagular, es una contraindicación atender a este tipo de pacientes y realizar este tipo de técnica. Luego tenemos lo que vendría siendo el bloqueo del dentario inferior. Cuando nosotros realizamos esta técnica por método directo, al igual que por método indirecto, las áreas de analgesia vendrían siendo las mismas, ¿no? Tenemos principalmente cuando nosotros realizamos esta técnica, anestesiamos lo que serían las piezas dentarias mandibulares hacia la línea media, el cuerpo de la mandíbula, la porción inferior de la rama mandibular, el muco periósteo bucal, mucosa anterior del agujero mentoniano, que es el nervio mentoniano. Tenemos también los 2/3 anteriores de la lengua y el suelo de la cavidad oral, al igual que los tejidos blandos, linguales y periósteos, que prácticamente vendrían siendo lo que es el nervio lingual, ¿no? Ahora, cuando nosotros realicemos esta técnica del bloqueo del dentario inferior por método directo, hay dos detalles que nosotros siempre debemos de tomar en cuenta. El primero es que nosotros nos debemos de ubicar en los premolares, o debemos entrar, mejor dicho, por los premolares o a través de ellos, del lado contrario a la zona a la cual nosotros vamos a anestesiar, como podemos ver en la imagen. También otro detalle anatómico importante que es muy útil a la hora de realizar esta técnica es el rafe pterigomandibular. Nosotros debemos ubicar este rafe y debemos reconocer la parte más superior, la parte más inferior, y debemos establecer un punto medio. En ese punto medio es donde nosotros colocamos la anestesia. Otra cosa importante, un tip a la hora de realizar este tipo de técnica, es que cuando nosotros introducimos la aguja, esta debe chocar con la cara interna de la mandíbula. Si nosotros no chocamos contra el hueso, no se debe colocar lo que vendría siendo la anestesia, ¿no? Luego tenemos lo que vendrían siendo las complicaciones. Una de las complicaciones más frecuentes que puede ocurrir son los hematomas, que pues se aprecian clínicamente como el aumento de volumen o el abultamiento de los tejidos en relación a la cara interna de la rama. Estos se producen de forma inmediata y la única manera de tratarlos es con compresión digital una vez que estos se producen, ¿no? Decimos que hay varias técnicas por las cuales es muy frecuente que nosotros realicemos unos hematomas, como por ejemplo el bloqueo de la SP, el bloqueo del dentario inferior, del infraorbitario, al igual que el mentoniano, ¿no? Otra de las complicaciones bastante frecuentes vendría siendo lo que son las fracturas de agujas. La técnica donde es más frecuente que se fracture en la aguja es el bloqueo del dentario inferior, porque acordémonos que nosotros debemos de recorrer el músculo pterigoideo interno. Es por esto que es recomendable utilizar agujas de calibre 27, y si en algún caso nos llega a pasar este tipo de complicaciones, lo que se debe pedir al paciente es que no se mueva para poder recuperar la aguja, ¿no? Luego tenemos lo que sería la parálisis facial. Esta complicación se puede presentar
cuando nosotros hacemos el bloqueo del dentario inferior, porque recordemos que para garantizar el éxito de la técnica debemos de chocar con la cara interna del hueso. Si nosotros nos pasamos y nos chocamos con el hueso, llegamos al interior de la glándula parótida, y entre el lóbulo superficial y el lóbulo profundo se encuentra lo que sería el nervio facial. Este se anestesia y el paciente queda con una parálisis, ¿no? Pero eventualmente el paciente se va recuperando cuando pasa el efecto de la anestesia. Otro tipo de complicación vendrían siendo los trismus, que consiste en una limitación de la apertura bucal, y este se debe al daño producido durante la punción del músculo pterigoideo interno a nivel de la inserción inferior. Este puede ocurrir al momento de anestesiar el dentario inferior por método indirecto, ¿no? Y por último, para finalizar, tenemos lo que sería la parestesia, ¿no? Que es cuando nosotros, principalmente por anestesiar el dentario inferior, el paciente queda con una sensación de hormigueo. Luego de hablar con respecto a brevemente sobre lo que sería la reseña anatómica, las indicaciones, las contraindicaciones y las complicaciones de esta técnica, ahora vamos a pasar a realizar la técnica del bloqueo del dentario inferior por método directo en un paciente. Como sabemos, antes de realizar cualquier tipo de técnica que conlleve estar presente a un paciente, siempre debemos de utilizar las medidas de protección necesarias, ya sea un gorro, guantes, nasobuco, nuestra gabacha, entre otras cosas, para evitar posibles contagios con algún tipo de enfermedades. Luego, para hacer la técnica del método directo del bloqueo dentario inferior, hay que tomar en cuenta dos detalles en específico. El primero es el rafe pterigomandibular, el cual lo vamos a dividir en tres partes: una parte superior, parte inferior y una parte media, que es la zona donde nosotros vamos a colocar la anestesia. Otro detalle anatómico importante es los premolares del lado contrario, por los cuales nosotros vamos a entrar e introducir nuestra anestesia. Una vez teniendo esto en cuenta, pasemos a lo que es el video con el paciente para poder observar estos detalles. Como pueden ver, primero buscamos lo que es el rafe pterigomandibular, seleccionamos nuestro punto medio, que es la zona donde nosotros vamos a introducir nuestra anestesia. Luego avanzamos por los premolares del lado contrario en un ángulo recto de la aguja y colocamos lo que es nuestra anestesia.